Bueno, decía que buenas tardes, buenas noches desde España y que es un placer para mí participar en esta congregación con hermanos a ambos lados del océano. Quisiera particularmente agradecer a la Universidad del Discipulado por invitarme a compartir la palabra de Dios. Y antes de empezar a hacerlo, quisiera pedir la dirección del Señor, dirigiéndonos a Él de nuevo en oración. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por, como decía antes, poder estar participando aquí a ambos lados del océano. Una cosa que no contemplábamos hace muy poco tiempo, pero que esta pandemia, Señor, nos ha hecho contemplar estas posibilidades que antes simplemente no hacíamos. Tú eres el que sabes todas las cosas, tú sabes cómo diriges las cosas, y ahora te pedimos, Señor, que nos dirijas, Señor. Te pido particularmente que me dirijas, Señor, que tú hables tus palabras, Señor, que no sean las mías, Señor, que tu Santo Espíritu esté presente en esta presentación, tanto en mí, Señor, como en las personas que van a estar escuchando. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el título de esta presentación que vamos a hacer hoy, como bien sabéis, es El Evangelio Eterno. Y para hablar del Evangelio Eterno vamos a ir primeramente a la Biblia, al único sitio en la Biblia en el que aparece esta expresión, Evangelio Eterno, y es en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Yo voy a compartir pantalla con una presentación en la que voy a ir mostrando las citas bíblicas y del espíritu de profecía que voy a ir comentando. Quien quiera puede hacerlo en sus propias Biblias. Bien, pues ahí tenemos la cita. Es Génesis 14, versículos 6 al 7, es el mensaje del primer ángel. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, pues aquí, hermanos, Dios comisiona a su pueblo del fin de los tiempos a predicar el Evangelio eterno y predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y fijaros que la primera vez que se predica este mensaje del primer ángel, dice aquí, porque la hora de su juicio ha llegado. La primera vez que se predica este primer mensaje angélico es en 1844, que es cuando comienza el juicio de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Y fijaros que esto es poco años después de 1798. En 1798, como la mayoría de vosotros sabéis, esa bestia de la que habla el Apocalipsis recibe una herida mortal. Es cuando las tropas de Napoleón entran en Roma y llevan cautivo al Papa Pío VI. Este acontecimiento está perfectamente profetizado en la Biblia. Y comento esto porque Dios comisiona a predicar el Evangelio eterno, porque ese Evangelio durante 1260 años había sido, como dice Daniel 8:13, tirado por tierra, había sido tergiversado, había sido pisoteada la verdad. Y Dios, ahora que se aproxima el fin de los tiempos, que se aproxima el fin del tiempo de gracia, considera fundamental que el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fijaros lo que nos dice en Marcos 13:10, dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Se refiere a antes del fin, antes del tiempo de la gracia. Y fijaros que Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, habla de el Evangelio eterno. Esto lo dice, hermanos, porque, como os decía, se venía de una época donde el Evangelio había sido ampliamente ocultado de los cristianos, de los oídos de la gente que necesitaba escuchar estas buenas nuevas,
Y Dios aquí nos deja bien claro que el Evangelio no había dejado de ser el mismo que en sus orígenes. El Evangelio ha sido siempre el mismo, hermanos. Por eso dice el Evangelio eterno. Dios no ha cambiado de forma de salvar a las personas. Siempre lo ha hecho igual, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. El Evangelio eterno son unas buenas nuevas eternas. Siempre han sido las mismas y Dios quiere que ahora sea de nuevo en toda su pureza predicado al mundo. Ahora quiero mostraros una cita del Espíritu de Profecía. Fijaros lo que dice, está en el Conflicto de los Siglos, en la página 574. Dice así: la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Fijaros, lo que santifica el alma es la verdad. El error, la mentira, el engaño no puede santificar el alma. Lo que va a hacer es producirle daño. Y fijaros que aquí el espíritu de profecía desvela a las claras una de las principales estrategias de Satanás: sustituir el evangelio por un evangelio falso. Esto es lo que había estado tratando de hacer Satanás, no con poco éxito, durante esos 1260 años de preeminencia papal, pero fijaros que dice que siempre trata de hacerlo. Es algo que os aseguro que trata de hacerlo ahora también, y también trataba de hacerlo antes de que comenzaran esos 1260 años. Y fijaros, hay un libro en la Biblia que trata de manera prácticamente monográfica la cuestión de cómo a una comunidad cristiana se le había tergiversado el Evangelio y habían dejado de seguir el Evangelio de la gracia, el Evangelio original que les había sido predicado en toda su pureza, para seguir un Evangelio diferente. Como muchos de vosotros ya sabréis, ese libro al que me estoy refiriendo es la carta de Pablo a los Gálatas. Y fijaros lo que ya en el capítulo 1 dice Pablo dirigiéndose a los Gálatas. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el versículo siguiente, Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces él deja bien claro, no es que haya dos evangelios, sino que otros están pervirtiendo el genuino, el original, el evangelio de Cristo. Y ahora categóricamente en Gálatas 1:8 él dice: mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, Pablo afirma que cualquier otro evangelio diferente del que él anunció a los Gálatas y por todas sus cartas es anatema, es contrario a Dios. Y fijaros que él dice incluso si lo predicare un ángel del cielo. Pero os puedo asegurar, hermanos, que si un ángel predica un evangelio diferente al que predicó Pablo, ese no es un ángel del cielo, ese más bien es un ángel de abajo. Y fijaros, esta es una circunstancia que sucedió allí en los inicios de la iglesia cristiana, pero como veíamos antes, es la estrategia de Satanás hacer esto siempre. Y hermanos, la carta de Pablo a los Gálatas está en la Biblia para que sepamos lo que pasó, pero para que entendamos que eso es una experiencia de la que tenemos que aprender, porque con seguridad nos estamos enfrentando en la actualidad a algo parecido. Y fijaros, en relación a la actualidad, lo que dice el espíritu de profecía en esta cita que está en Obreros Evangélicos, en la página 312 y 313. Fijaros lo que dice Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo. Dice así: los hombres se quedan satisfechos con la luz ya recibida de la palabra de Dios y desaprueban cualquier investigación más profunda de las Escrituras. Me ha sido mostrado, Dios le mostró a Ellen White, que muchos de los que profesan tener un conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen. Aquí, hermanos, está hablando de la actualidad y está hablando del profeso pueblo de Dios.
Me ha sido mostrado que muchos de los que profesan tener un conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las pruebas de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para este tiempo. Cuando llegue el tiempo de prueba, habrá hombres que están ahora predicando a otros que encontrarán, al examinar sus doctrinas, muchas cosas por las cuales no podrán dar razón satisfactoria. Hasta ser probados así, no conocerán su gran ignorancia. Esto, hermanos, Ellen White lo está hablando ya de los tiempos modernos, de algo que está sucediendo en el profeso pueblo de Dios. Quiero deciros, hermanos, que hay muchas cosas de las Escrituras que seguramente no comprenderemos en esta tierra y tendremos toda la eternidad para irlas aprendiendo. Pero, hermanos, la verdad central de la Biblia, que es el Evangelio, que es la buena nueva de Dios para la humanidad, es algo que tenemos que entender. Ahí no cabe el error, hermanos. Ahí cualquier error, cualquier tergiversación que demos por buena, va a ser un error fatal para nuestras vidas, aquí y en la eternidad. Y por eso Pablo, en Gálatas, deja bien clara la unicidad del Evangelio. Dice que hay un solo Evangelio. Pero fijaros, hermanos, el mismo Pablo que dejó bien clara la unicidad del Evangelio, fijaros lo que nos dice en Efesios 3:8. Dice esto: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Pablo dice que el Evangelio es el de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto, hermanos, ¿verdad que suena a algo muy bueno? El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo suena a algo muy bueno, ¿verdad? Es una expresión similar a la que utilizó, por ejemplo, la hermana White cuando hablaba de los encantos incomparables de Cristo, o cuando, hablando del mensaje de la justificación por la fe que fue predicado en Minneapolis, habló del muy precioso mensaje. Quiero hacer énfasis en esto porque, hermanos, la palabra evangelio, la palabra española evangelio, deriva de la palabra griega evangelion. Y evangelion en griego significa literalmente buenas nuevas. De tal manera que cualquier cosa que recibamos aparentemente como el evangelio, pero que no suene a buenas nuevas, podéis, hermanos, ponerlo en cuarentena. Digo solo que lo pongamos en cuarentena, porque puede ser que haya algo que hayamos entendido mal, puede ser algo que quien lo presente no ha expresado con una total precisión, pero, hermanos, si lo que estamos oyendo no nos suena a buenas nuevas, pongámoslo en cuarentenas, porque el Evangelio os puedo asegurar que son buenas nuevas. Y buenas nuevas, hermanos, tampoco son buenas propuestas, no es una buena propuesta. El Evangelio es una buena nueva. Una propuesta, hermanos, es algo donde se me plantea una especie de transacción en la que yo puedo recibir algo a cambio de una contrapartida por mi parte. Y sería una buena propuesta si eso que yo voy a recibir es mucho más, mucho mejor que lo que yo doy en contrapartida. Y esa propuesta puede ser muy buena, pero eso, hermanos, no es una buena nueva. Una buena nueva es un hecho consumado, es una noticia. De la misma manera que cuando abrimos el periódico y vemos una noticia, lo que se nos presenta es un hecho consumado. Nosotros podemos creerlo o no, podemos descartarlo, pero lo que se presenta es un hecho consumado. No es algo que va a suceder si hay una contrapartida por parte del lector. Una buena nueva es un hecho consumado. Así que tenemos aquí una serie de criterios con los que podemos ya descartar falsificaciones del Evangelio. El Evangelio es una buena nueva. Y tampoco, hermanos, es una buena promesa, no es algo que Dios promete para el futuro. Vamos a ver, hermanos, que Dios anuncia en las Escrituras el Evangelio como una promesa. Pero eso a día de hoy, nosotros que lo estamos leyendo, lo estamos recibiendo en el siglo XXI, para nosotros es un hecho consumado, es una buena nueva. Así que tenemos aquí ya unos primeros criterios para discriminar entre el verdadero Evangelio y una posible falsificación. Así que vamos a pasar a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras sobre qué es verdaderamente el Evangelio. Pero antes de eso quiero mostraros un pasaje bíblico que creo que nos puede dar
unas pautas iniciales para no caer en errores a la hora de leer e interpretar las Escrituras. Es un pasaje que está aquí en Juan 21. Sucede cuando Cristo ya ha resucitado y sucede justo después de esa conversación que mantiene con Pedro, en la que le dice: Pedro, ¿tú me amas? Él responde: sí, Señor, yo te amo, etcétera, etcétera. Y después de esa conversación, fijaros lo que dice la Biblia. Juan 21, del 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Se está refiriendo a Juan. Juan, que es precisamente quien está escribiendo esto, el Evangelio de Juan. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y a continuación, el versículo 23, fijaros lo que dice. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fijaros, hermanos, encontramos aquí una historia en la que Jesucristo plantea una hipótesis, algo que era, bueno, ya lo estoy diciendo, una hipótesis en función de la cual le está diciendo algo a Pedro, pero alguien que escuchó esto lo interpretó como un hecho consumado. ¿Y qué pasó con eso? Se extendió algo que no estaba en la palabra de Dios. Se extendió que Juan no moriría hasta la segunda venida de Cristo. Y planteo esta historia, hermanos, para que no caigamos en errores similares. Indudablemente, alguien que leyera "si quiero que él quede hasta que yo venga" y lo lee de una manera superficial, podía interpretar que Juan iba a quedar con vida hasta que Jesús viniera por segunda vez, pero en ningún caso fue eso lo que Jesús dijo. Hermanos, hay muchos errores en la concepción del Evangelio en el cristianismo por hechos similares a estos, porque alguien que ha leído de una manera superficial ha hecho extender una idea que en ningún caso estaba en las Escrituras. Hermanos, leamos pormenorizadamente las Escrituras, pidiendo la dirección del Espíritu Santo en oración. Atengámonos a lo que dicen las Escrituras. Y esto es una pauta que quiero que sigamos en el día de hoy y que creo que deberíamos seguir siempre. Así que recordemos esta historia para no caer en errores similares. Así que ahora sí que ya, sin más dilación, vamos a ir a las Escrituras a ver qué nos dicen sobre qué es verdaderamente el Evangelio. Y para ello vamos a ir precisamente a la carta a los Gálatas. Os decía antes que Pablo escribe a los Gálatas porque en ellos ha entrado una tergiversación del Evangelio. Están siguiendo un Evangelio diferente. Pablo emplea los capítulos 1 y 2 en reprenderles, pero en el capítulo 3 él pasa a predicarles de nuevo lo que ya les había predicado en el pasado, es decir, qué es el verdadero Evangelio, en qué consiste. Así que vamos a ir nosotros al versículo 8 de Gálatas 3. Ahí está. Voy a leerlo, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Otras traducciones al español dicen: dio de antemano el Evangelio a Abraham, porque el Evangelio ya dije antes que significa buena nueva. Lo que este versículo dice literalmente en griego es: de antemano evangelizó a Abraham. Pero ese evangelizó tiene la misma raíz en griego que la palabra evangelion. Por lo tanto, una traducción correcta es esta: dio de antemano la buena nueva a Abraham, o dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo. Y aquí es donde le dice en qué consiste ese anuncio del evangelio. Dice: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, cuando le está haciendo esa promesa, le está anunciando el Evangelio. Esto es lo que nos dice Pablo en Gálatas 3:8. Y ahí tenéis el texto de Génesis 12, el original, donde Dios se lo está diciendo a Abraham. Pero es el mismo texto. Le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿en qué consiste esa bendición que Dios le estaba prometiendo a Abraham?
Bien, pues para eso vamos a ir a otro versículo que está en el libro de Hechos. En este caso es Pedro el que está hablando. Y está hablando Pedro justo después del Pentecostés, justo después de haber recibido el Espíritu Santo que le llenó de luz para precisamente él entender lo que no entendía antes, entender la plenitud del Evangelio. Y Pedro, hablando a la muchedumbre, dice lo siguiente en Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros, Pedro está recordando lo que Pablo está también recordando en Gálatas, que es esa promesa, ese pacto que Dios le hace a Abraham, donde le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros que aquí dice en tu simiente, no dice en ti, pero es simplemente un detalle adicional, aunque es lo mismo. La simiente, desde luego, es Jesucristo, y Jesucristo era del linaje de Abraham. Si recordáis en el libro de Hebreos, se dice que Leví devolvió a Melquisedec el diezmo cuando Leví ni siquiera había nacido. ¿Cómo lo hizo eso? Porque Leví era bisnieto de Abraham. Y cuando Abraham le estaba devolviendo el diezmo a Melquisedec, Leví, por así decirlo, estaba en las entrañas de Abraham. De manera que Leví, en Abraham, dentro de Abraham, estaba devolviendo a Melquisedec. De la misma manera, esa bendición sería en Abraham, porque en Abraham estaba su simiente, su descendencia, que era Cristo. Ahora, en el versículo siguiente, en Hechos 3:26, es donde Pedro nos aclara a qué se refiere esta bendición que estaba siendo anticipada por Dios a Abraham. Fijaros, Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ahí está la simiente, Cristo, en la cruz, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, coma. Y ahora aclara en qué consiste la bendición, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, la bendición prometida por Dios a Abraham consistía en limpiarnos de nuestra maldad, limpiarnos de nuestro pecado. Y sobre esto, antes de proseguir, tenemos que hacer una serie de valoraciones para no ser llevados a equívoco. La primera, fijaros, es que la promesa dice, serán benditas todas las familias o naciones de la tierra. Es decir, lo que estaba prometiéndole Dios a Abraham es una cosa que se tenía que cumplir en la tierra, no en el cielo. Se tenía que cumplir en la tierra, antes de la traslación. En otras palabras, es algo que se tenía que cumplir en carne caída, porque es en la traslación donde nuestra carne caída, nuestra carne corruptible, pasará a ser carne incorruptible. Pero la promesa está hecha para ser cumplida aquí en la tierra. Dice todas las naciones de la tierra. Bien sabemos que en el cielo no habrá naciones. Esta promesa la hizo Dios para ser cumplida aquí en la tierra, para solventar el problema de esa carne caída que nos arrastra hacia abajo y poner una fuerza superior que la arrastra hacia arriba y puede hacer en nosotros un carácter santo. Otra puntualización importante, hermanos. Fijaros lo que dice la promesa. Dice, en tu simiente o en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Aquí, hermanos, no está diciendo que serán benditos todos los cristianos de la tierra. No dice que serán benditos todos los que crean en la tierra. No dice que serán benditos todos los adventistas del séptimo día. Aquí lo que dice es que serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que era y es para todas las familias de la tierra, para todo ser humano que ha estado alguna vez en este mundo. Cosa distinta es si todo ser humano aceptará y recibirá esa bendición. Pero la promesa afecta a todos, es para todos, es universal. Alguna puntualización adicional antes de proseguir es que, fijaros, esto ya nos da un criterio adicional para poder discriminar
otra falsificación de evangelio. Y ese sería un evangelio donde se nos diga que el pecado no puede ser vencido en la carne caída, porque un aserto que diga tal cosa está simplemente negando esta promesa que Dios hace. Dios promete a Abraham que en él ese problema del pecado en la carne caída será resuelto. Alguien que diga lo contrario está simplemente negando la promesa de Dios. Por lo tanto, podéis estar seguros, hermanos, de que está planteando un falso evangelio. Como estará planteando un falso evangelio, quien sostenga de una u otra manera una teoría semejante al pecado original. Explico brevemente. El pecado original es algo que no está en la Biblia, no está en las Escrituras, es algo que se extendió en el cristianismo porque lo planteó Agustín de Hipona, que es conocido dentro del catolicismo como San Agustín, ¿verdad? Lo conoceréis más posiblemente por ese nombre. Agustín de Hipona planteó que la culpabilidad de Adán fue heredada por todos nosotros. De tal manera que no es pecado lo que hacemos o lo que pensamos, nuestras decisiones, que es lo que dice la Biblia en 1 de Juan 3:4, que pecado es transgresión de la ley, sino que pecado es lo que somos, nuestra naturaleza caída. Pero fijaros, hermanos, de nuevo pasa lo que decía antes. Si esto fuese así, la promesa de Dios es falsa, porque Dios promete solucionar el problema del pecado en carne caída. Si nuestra carne caída es pecado, si es pecado lo que somos, ese problema no se puede solucionar hasta la traslación. Pero la promesa de Dios dice lo contrario. Así que ya tenemos algún criterio más para poder discriminar falsificaciones, tergiversaciones del Evangelio. Vamos a seguir. Fijaros, algo importante. Hemos visto que el Evangelio es anunciado de antemano por Dios a Abraham con esa promesa. Y fijaros lo que nos dice aquí, hablando de eso, Génesis 17:7. Dice, y estableceré mi pacto entre yo y tú. ¿Por qué he subrayado esto? Porque fijaros, Dios nos dice, no dice estableceremos nuestro pacto entre yo y tú. Él dice estableceré mi pacto entre yo y tú. ¿Por qué dice esto Dios? Porque Dios es el que está estableciendo las condiciones. Aunque es un pacto entre dos partes, el pacto lo está planteando solo una de las partes, que es Dios. No es fruto ese pacto de una negociación bilateral donde ambas partes negocian condiciones, contrapartidas, etc. No, no. Dios plantea unas condiciones, Dios plantea una promesa en la que Él anuncia que va a dar algo a la humanidad. Y no hay nada más que discutir, no hay contrapartida. Dios establece un pacto, no lo establecen las dos partes. Y dice a continuación, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo o pacto eterno. Es decir, ese pacto ha sido válido a lo largo de los 6000 años de historia de este mundo. Y ya incluso antes, desde ese consejo de paz en el que en el cielo el Padre y el Hijo acordaron hacer esto en caso de que el pecado llegase a esta tierra, como finalmente sucedió. Y por eso el pacto eterno es el anticipo del Evangelio eterno. El Evangelio eterno es la consumación, la ratificación de ese pacto eterno. Estableceré mi pacto entre yo y tú como pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Fijaros qué interesante, el pacto perpetuo para ser tu Dios. En otras palabras, para que se cumpla en ti el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de ti. Ese pacto perpetuo es un pacto que hace Dios para que cumplamos el primer mandamiento. Y hermanos, el que cumple el primer mandamiento, cumple todos. Ahora fijaros, hermanos, cuando Dios plantea un pacto así, un pacto en el que no ha habido negociación de las dos partes, en el que simplemente Él promete, en la que no nos pide contrapartidas, en el que simplemente nos dice, yo os voy a dar esto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros que simplemente estamos oyendo? Pues lo único que podemos hacer, efectivamente, es oír, porque no hay nada más que hacer. Dios simplemente nos está anunciando, nos está prometiendo que nos va a dar algo. Y esto es algo, hermanos, que nos dice la Biblia por todos los sitios. Fijaros, Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído
y venid a mí. Y fijaros lo que he subrayado a continuación. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Si recordáis, en el libro de Jeremías, por muchísimas partes, a un pueblo que está en una profunda apostasía, Dios se lamenta de que su pueblo no oye. Él dice en varios sitios, mi pueblo no oye, mi pueblo no me escucha. En otras palabras, mi pueblo ha entendido mal lo que le he dicho y de ahí su situación. Está en una profunda apostasía, se ha apartado de mí. Dios nos dice, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Hay contrapartidas ahí? No, hermanos, oíd, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Fijaos, se está refiriendo al pacto antes prometido, el que le estaba anunciando a Abraham. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, que es otro nombre para el pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero fijaros que esto mismo nos lo dicen más sitios. Proverbios 1:33 dice lo siguiente, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Quién habitará confiadamente? El que me oyere. Y dice a continuación, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No el mal que le harán, sino el mal que se podría apoderar de él. El que me oyere habitará confiadamente sin temor del mal. Esto es lo que nos dice Dios, el que me oyere. Y aquí quiero recordar de nuevo la historia que leíamos antes de Juan 21. Fijaros el problema que causó no escuchar con detenimiento lo que Jesús dijo e interpretar mal, por una lectura superficial precipitada, lo que Jesús nunca dijo. Interpretar de otra manera. Dios nos dice, oídme, comprendedme, escuchad con atención. Fijaros, lo mismo nos dice Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Voy a repetirlo, hermanos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso es lo que nos pide Dios. Simplemente oídme. Y fijaros en otros sitios en los que dice, mirad a mí y sed salvos. Miradme, contempladme, ved lo que soy, ved lo que yo os estoy diciendo y seréis salvos. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fijaros que lo hasta ahora dicho es algo que suena demasiado bueno, ¿verdad? Esto yo creo que realmente suena a buenas nuevas. Dios simplemente promete, dice que se cumplirá y nosotros simplemente tenemos que oír, ¿verdad? Esto es algo tan bueno, hermanos, que Dios sabía de antemano que íbamos a tener serias dificultades para creerlo, de bueno que es precisamente. Dios sabe que nosotros, en nuestra condición caída, recelamos de la gracia. Dios sabe que nosotros tenemos serias dificultades para entender que podamos recibir algo sumamente bueno de manera gratuita. Nosotros en este mundo estamos acostumbrados a que nadie da nada a cambio de nada. A que por cada cosa que nos dan, especialmente cuando es una cosa buena, tenemos que pagar, tenemos que dar una contrapartida. Dios sabía de antemano que íbamos a tener estas dificultades. Por eso Dios hace una cosa muy interesante, que es adaptarse al lenguaje humano, adaptarse a nuestra mente. ¿Y qué hace Él? Pues fijaros, en Génesis 22 lo que hace Él es que lo que previamente le había prometido a Abraham, ahora se lo jura. Esto es el episodio, no lo voy a leer, ahí lo tenéis en pantalla, es el episodio que sigue al sacrificio que Abraham iba a hacer sobre Isaac, que finalmente ya sabéis que no se hizo, y cuando Dios ve que la fe de Abraham es verdadera, es genuina, que él ha seguido haciendo, por muy raro que le pareciera, lo que Dios le estaba indicando, él dice, este es el hombre de fe. Y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, dice una serie de cosas y a continuación dice lo mismo que le había prometido. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fijaos en el libro de Hebreos la explicación que se nos da de precisamente por qué Dios pasó a jurar lo que previamente había prometido. Y nos dice básicamente lo que yo os decía, y es que Dios se adaptó a la lógica humana, al habla humana.
Fijaros, Hebreos 6, del 13 al 18 dice lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está recordando la promesa que hemos estado comentando, la promesa que le hace Dios a Abraham. Y sobre esto dice a continuación el libro de Hebreos: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En otras palabras, Dios nos está diciendo: mira, los hombres lo que acostumbran a hacer para que no se dude de lo que dicen es jurar. Y cuando juran se acaba toda controversia. Los que escuchan ya lo dan por bueno, porque el que lo ha dicho ha jurado. Entonces él, para seguir nuestra lógica humana, para adaptarse a nuestro lenguaje, él hace lo mismo. Dice a continuación: por lo cual, por esa lógica humana, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fijaros lo que dice: la inmutabilidad de su consejo. Hermanos, lo que Dios ha dicho es inmutable, hermanos. Si Dios ha prometido eso, eso será. Lo que Dios dice es inmutable. Si recordáis en 2 de Timoteo 2:13, creo que es, él dice: si vosotros fueseis infieles, yo permaneceré fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Dios no se puede negar. Si Dios lo ha dicho, se cumplirá. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, Dios hace este juramento para que nosotros tengamos claro de que Dios, por así decirlo, no va de broma, de que esto lo ha prometido, lo ha jurado y lo va a cumplir, para que tengamos la esperanza de que esto es veraz, esto es cierto. Un poquito más adelante en el libro de Hebreos, fijaros lo que nos dice, y va a parecer en primera instancia que entra en contradicción con lo que hemos visto hasta ahora. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vosotros podríais decir: pero bueno, ¿no estábamos viendo de que lo que había prometido Dios era un pacto eterno? Un pacto eterno es un pacto que ha tenido vigencia por siempre y para siempre. Sin embargo, aquí se nos habla de dos pactos. Se nos dice un nuevo pacto que parece sustituir al viejo, porque dice que se da por viejo y se envejece. ¿Está esto en contradicción con lo anterior? Pues no, y lo vamos a ver ahora. Y quiero pararme un poco aquí en el asunto de los pactos, porque, hermanos, este es un asunto vital para que tampoco seamos engañados con otras posibles falsificaciones del Evangelio. Hermanos, esto es tan importante que por haberse entendido mal en los prolegómenos de 1888, se causó que los que escuchaban el mensaje de la justificación por la fe no entendiesen el mensaje, que no era sino la expresión en toda su pureza del genuino Evangelio. Al no entender bien el asunto de los pactos, no se pudo entender bien el mensaje. E indudablemente hubo quien se extravió por un falso evangelio. Así que vamos a ir para ello. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ir al capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, donde la hermana White explica pormenorizadamente este asunto de los dos pactos, para que lo entendamos. El capítulo se llama, el 32, La ley y los pactos. Ahí están las páginas 386 y 387, voy a ir diciendo así como dice: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, se refiere a la ley moral, a los 10 mandamientos, la otra provisional y temporaria, esta es la ley ceremonial, que como sabéis, dejó de estar en vigor una vez que Cristo fue crucificado. Así también hay dos pactos, o sea que ella confirma que hay dos pactos. Bien, como por otra parte decía la Biblia, no hay contradicción. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Se está refiriendo a Génesis 3:15, cuando Dios asegura que Él va a poner enemistad entre la descendencia de la mujer, es decir, entre Cristo y también nosotros,
los demás, y la serpiente. En otras palabras, donde había amistad con la serpiente por nuestra naturaleza caída, Dios va a poner enemistad. Donde había amistad con Satanás va a poner enemistad, para que donde había enemistad, que era con Dios, va a poner amistad. Es decir, nos va a restituir a la voluntad divina. Sigue diciendo, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22, 18. Y esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, el pacto que Dios le hace a Abraham no es sino la renovación del pacto que hace ya con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, en Génesis 3:15, cuando anuncia que Él va a poner una solución para nuestro problema del pecado aquí en nuestra carne caída. Él va a devolvernos a armonía con la voluntad divina. Y fijaros algo muy importante que he subrayado aquí en este párrafo. Dice que este pacto puso al alcance de todos los hombres eso. ¿Recordáis que leíamos antes que la promesa era: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, sin excepción, todos los seres humanos? Y aquí se confirma, este pacto puso al alcance de todos los hombres. Y de nuevo, como decía antes, cosa distinta es que los hombres quieran no aprovecharse, no hacer uso de algo que se ha puesto al alcance de todos los hombres. Pero esta promesa es para todos los hombres, para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. Sigo leyendo. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, como veíamos, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo, es decir, hasta la simiente de Abraham, que antes veíamos. Y fijaros, se ratifica con Cristo cuando es crucificado. Dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pacto lo anuncia Dios primero a Adán y a Eva, lo renueva en Abraham y es ratificado con Cristo. Ratificar es cumplir algo que previamente había sido dicho o anunciado. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Así que tenemos ya otro nombre. El pacto eterno es también el pacto de la gracia, veíamos antes, pero también se llama el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sigo leyendo. Otro pacto, y aquí entra el asunto del otro pacto, así que leamos con detenimiento. Llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Ahora, ¿es que Dios se estaba contradiciendo? No, hermanos, Dios nunca se contradice. Vamos a seguir leyendo. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Aquí no es con Cristo, sino que es con un animal que sacrifican. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es decir, el pacto eterno o pacto nuevo es formulado antes, es anunciado antes, pero se llama nuevo o segundo porque se ratifica después. Se ratifica con el derramamiento de la sangre de Cristo que tuvo lugar unos 1100 años después de cuando se ratifica el antiguo pacto, que es con ese animal a los pies del Sinaí. Sigo leyendo. Dice, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Es una pregunta fundamental, ¿verdad? Si Dios ya lo ha prometido, ¿por qué hay otro pacto? Si era un pacto eterno, ¿por qué otro pacto? Y ahora se nos dicen las dos razones. Y hermanos, prestemos mucha atención. Es fundamental que entendamos las dos razones por las que se hace otro pacto. Primera razón, durante su servidumbre, es decir, durante su esclavitud en Egipto, el pueblo había perdido en alto grado de conocimiento de Dios
había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Es decir, se habían olvidado de lo que Dios ya había prometido. En otras palabras, se habían olvidado del evangelio que les había sido anunciado. Y hermanos, cuando nos olvidamos del evangelio, cuando nos olvidamos de las buenas nuevas, como decía antes, entramos en serio peligro. Y con toda seguridad, nuestra mente va a imaginar, a dibujar un hipotético evangelio alternativo que desde luego es falso. Ahora plantea la segunda razón. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. En otras palabras, los israelitas se habían olvidado, no tenían conciencia de la profundidad, de la gravedad de su problema, que era el problema del pecado. Y de nuevo, cuando nos olvidamos de la profundidad de nuestro problema, del problema del pecado, con seguridad vamos a desdeñar las buenas nuevas de Cristo. Esas buenas nuevas, ese evangelio que le fue anunciado. Fijaros, hermanos, esto es algo que también le sucedió, por ejemplo, a Pedro. Pedro aseguró que no iba a traicionar a su Señor, pero no hubo cantado el gallo 2 veces y ya lo había negado 3 veces. Y dice la hermana White en El deseo de todas las gentes que el problema de Pedro es que no se conocía a sí mismo. Hermanos, para nosotros aferrarnos de la promesa de Dios, de las buenas nuevas del Evangelio, para recurrir a Cristo con todas nuestras fuerzas, una cosa fundamental y vital es que seamos conscientes de la gravedad de nuestro problema. Por eso, la primera labor del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Solo cuando somos convencidos de la gravedad de nuestro problema, vamos a acudir con todas nuestras fuerzas a asirnos a la promesa divina, al Evangelio. Cuando no seamos conscientes de la gravedad de nuestro pecado, con toda seguridad vamos a hacer como hicieron los israelitas, y lo vamos a ver ahora. Vamos a creer que de alguna manera nosotros podemos hacer algo para solucionar el problema. Pero hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Fijaros lo que dice aquí, que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, como nos es imposible a nosotros sin Cristo. Sigue a continuación diciendo, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Fijaros, el pacto eterno, ¿quién lo concierta? Dios. ¿Quién concierta aquí? Ellos, el pueblo. ¿Con qué? Con excesiva premura. Sigue diciendo, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Ellos no habían entendido nada. Dios en el Sinaí simplemente les estaba anunciando lo que les había prometido. Les dice, yo soy Jehová que te saqué de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto. Yo soy el que te he liberado. Y por eso, a continuación le formula los 10 mandamientos, pero se los formula en el tiempo verbal futuro, no en el tiempo imperativo. No les está dando órdenes, les está dando promesas. Le está diciendo, no tendrás otros dioses delante de ti. Pero de nuevo, como veíamos antes en la historia de Juan 21, ellos no escucharon bien la palabra de Dios. El problema es cuando no escuchamos. Y entonces ellos prometieron hacer lo que Dios había prometido, lo cual es un absurdo. Ahora, podríamos plantearnos, bueno, pero si ellos lo que están planteando es una absoluta bravata, es algo que no tiene ninguna lógica porque Dios lo había prometido, ¿por qué Dios lo da por bueno? Pues para esto vamos a hacer un breve paréntesis en Patriarcas y Profetas y vamos a acudir de nuevo a la Biblia. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. En otras palabras, si prometemos algo a Jehová, Jehová lo da por bueno y tenemos que cumplirlo. Eso es pacto ante Dios. Ahora, ¿tenían ellos que prometer algo? Fijaros lo que dice a continuación, Deuteronomio 23, 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Dios, hermanos, no nos pide que prometamos nada. Entre otras cosas, fundamentalmente porque es Él el que nos lo ha prometido. Lo que nos dice es, recordamos que leíamos antes, oye, escúchame lo que yo te digo que yo voy a hacer en ti, créeme, yo te he dado un Salvador y por medio de Él te voy a dar todo eso.
te lo he dado ya en él. Vamos a volver a Patriarcas y Profetas. Página 389 dice, el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas que las de los hombres, tanto mejores porque eran las de Dios. El nuevo pacto se estableció sobre la promesa de Dios, que ya hemos visto que interpuso un juramento, para que tengamos claro que Él la cumple. No es la promesa de un hombre. Las promesas de los hombres, hermanos, bien sabemos que poco valen, ¿verdad? ¿Cuántas veces las vemos incumplidas? Por otros y por nosotros mismos. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Fijaros que Dios lo que promete aquí, lo que le prometió a Abraham, es hacer algo que es absolutamente imposible para nosotros. Él no habla de maquillar las obras externas, como querían hacer los fariseos y como tantas veces queremos hacer nosotros. Él lo que promete es el imposible de los imposibles, que es cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón perverso y regenerado, Él promete cambiarlo. Él promete darnos un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Y finalmente dice, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas de corazón. Ahí es donde Dios quiere escribir su ley, en nuestro corazón. En las tablas de piedra las escribió para que entendiésemos su promesa, esos 10 mandamientos, que es el ideal del carácter de Dios, pero donde Él verdaderamente las quiere escribir no es unas tablas de piedra, es en nuestro corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. La única que es válida en nuestras vidas ante Dios, la justicia de Cristo, no la nuestra. Así que, hermanos, hemos visto hasta aquí el tema de los pactos. Hemos visto cómo el Evangelio es anunciado de antemano por medio de esta promesa que Dios hace a Abraham. Antes de seguir, quiero comentar algo más sobre este asunto de los pactos. Fijaros, aquí en estos dos pactos, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, lo que se está contrastando es la justificación por la fe, que es el fin final del Evangelio que Dios anunció a Abraham, y la justificación por medio de las obras. Es cuando el hombre cree que él puede hacer algo para acercarse a Dios, pero nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. Es Él el que lo hace. Y, hermanos, fijaros, esta distinción, esta frontera entre la justificación por la fe y la justificación por las obras es algo tremendamente tenue, es algo tremendamente sutil. Podemos estar pensando que estamos en la justificación por la fe y estar verdaderamente bien embarcados en la justificación por las obras, como les pasó a los israelitas. Fijaros, hermanos, yo esto lo quiero comentar solo a título de ejemplo, no lo quiero comentar a título de condenación. Pero fijaros, por ejemplo, y es algo que nos puede pasar a nosotros, el mundo evangélico pregona la justificación por la fe, pero lo predicado en el mundo evangélico, en el mundo protestante, y por ende en la mayoría del cristianismo, no es una genuina justificación por la fe. Esa presunta justificación por la fe es un intercambio en el que cuando yo creo, cuando el creyente tiene la iniciativa de creer, Dios le da la salvación. Pero hemos visto, hermanos, que la promesa es para toda la humanidad. La fe es simplemente un instrumento que me da Dios, y no es mía, hermanos. La fe de la que habla la Biblia es la fe de Jesucristo, me la da Dios para asirme de eso que Él me ha dado en Cristo. La fe es el instrumento, no es la contrapartida. Si hago de la fe la contrapartida, estoy inmerso en una justificación por las obras, estoy en otro evangelio. Pero hemos visto que el evangelio está anunciado en esa promesa, pero hemos visto que se ratificaba en Cristo. Así que vamos a ir ahora a la ratificación. Y para eso vamos a volver al libro de los Gálatas. Vamos a seguir en Gálatas 3, donde antes os explicaba que Pablo estaba reformulándoles, explicándoles de nuevo a los Gálatas el evangelio genuino del que se habían apartado. Fijaros, en Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, la promesa está hecha a Abraham, pero a quien está hecho realmente es a Cristo. Hemos visto que Cristo es su simiente, que la simiente estaba en Abraham en esos momentos. La promesa está hecha a Cristo, se ratifica en Cristo, como antes hemos visto en el espíritu de profecía. Vamos a ver que Gálatas 3:17 nos dice prácticamente lo mismo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, se ratifica en Cristo, se cumple en Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Esto es lo que antes os decía. En el Sinaí no se abroga la promesa. Simplemente los israelitas lo entendieron mal. Pero la ley, lo que sucedió en el Sinaí, no cambiaba nada de la promesa. Pero este versículo os lo he puesto por la parte subrayada, por hacer hincapié en que el pacto se cumple en Cristo. El pacto se ratifica en Cristo, como antes hemos visto. Cristo vive 33 años y medio encarnado en esta tierra como un ser humano más y llega a la cruz habiendo vivido una justicia perfecta, esa justicia de Cristo que hemos visto antes que es para nosotros. Y por eso sus últimas palabras en la cruz son consumado es. Allí Él ha vivido una justicia perfecta. Ahí es donde se cumple, se ratifica la promesa hecha por Dios a Abraham y primeramente Adán y Eva. Y aquí llegamos entonces a la cruz y vamos a ver lo que nos dice Gálatas 3 de la cruz. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Fijaros, este versículo mucha gente lo entiende mal. Muchos cristianos lo entienden como que está diciendo que la maldición es la ley. Pero de nuevo entramos en la historia de Juan 21. Esto es fruto de haber leído de una manera precipitada, superficial, lo que dice la Biblia. O de no haber leído los versículos previos, porque fijaros en Gálatas 3:10 lo que dice. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición, que es la consecuencia, es la muerte, es la consecuencia de no obedecer la ley. La maldición no es la ley, la maldición es la consecuencia de incumplir la ley. En otras palabras, la paga del pecado, porque el pecado, según 1 de Juan 3:4, es la transgresión de la ley. Lo que nos está recordando aquí es simplemente Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es la muerte. Y lo que nos dice en Gálatas 3:13, el versículo que leíamos antes, es simplemente que esa muerte no recayó sobre nosotros, aunque éramos nosotros los merecedores, sino que recayó sobre Cristo. Él se interpuso, como los pecados nuestros fueron cargados sobre Cristo. Y la maldición que era para nosotros recayó sobre Cristo. Pero hermanos, otro asunto importante. En Cristo recaen la maldición por todos los pecados de la humanidad. Aquí no está hablando de los pecados de los creyentes, los pecados de los que alguna vez creerían, está hablando de los pecados de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Cristo estaba reconciliando el mundo así, no imputándoles los pecados. ¿Cómo? Imputándoselos a Cristo. Imputados todos sobre Cristo, cargados todos sobre Cristo. Y hermanos, la prueba de que esto es así es que nosotros ahora mismo, yo en este mismo momento, os estoy hablando a vosotros. Tengo vida. La paga del pecado, hermanos, es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero algo que no dice ese versículo, lo dice en otro sitio, es que la paga del pecado es la muerte instantánea. Y lo dice en Génesis 2:17. Cuando Dios le dijo a Adán: el mismo día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día morirás. Pero Adán, como bien sabemos, no murió ese día.
¿Era Dios mentiroso con lo que le había dicho? No, hermano, simplemente el pecado de Adán fue puesto ya inicialmente sobre ese cordero que, según Apocalipsis 13:8, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y se mataron esos corderos para vestir con pieles la desnudez de Adán y Eva como símbolo del verdadero cordero, que era el que se había interpuesto delante de Adán para que no recayese la maldición sobre él. Cristo se hizo maldición en la cruz por toda la humanidad. Todos nuestros pecados han sido ya pagados en la cruz del Calvario. Hermanos, quien os diga que Dios os castiga por algún pecado, os puedo asegurar que os está mintiendo. Dios nos puede estar disciplinando, nos puede estar aleccionando, pero el castigo por tu pecado, hermano, ya recayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que hemos visto que Cristo vive 33 años y medio, una vida perfecta, desarrolla una perfecta justicia, muere en la cruz del Calvario, donde recaen sobre él todos los pecados de toda la humanidad, para que tengamos vida ya aquí en esta tierra. Y a continuación, ¿qué sucede? Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recordad, esa bendición que le había prometido Dios a Abraham, que habíamos visto, que era el que limpiarnos de toda la maldad. Primero, el pacto se ratifica en Cristo, y una vez que se ha cumplido en Cristo, esa justicia perfecta, Él nos la da por medio de su ministerio sumo sacerdotal desde el cielo, por medio del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, entramos en un asunto bien importante. Para que Cristo nos pueda dar su justicia, para que la experiencia de Cristo pueda ser válida para nosotros, Cristo ha tenido que vivirla en nuestras mismas circunstancias, hermanos, porque si no, su experiencia no puede ser válida para mí. No puede ser válida para mí la experiencia de una persona que ha vivido unas circunstancias completamente distintas. En otras palabras, hermanos, Cristo se encarna en una naturaleza caída. Y recordaros que era el fondo de la promesa de Dios a Abraham. La promesa era: yo solucionaré el problema del pecado en la carne caída. ¿Dónde la solucionará? ¿Dónde se ratifica el pacto? En Cristo. Y una vez ratificado en Cristo, esa experiencia nos la da por la fe a nosotros. Fijaros, estos dos versículos, Gálatas 3:13 y 3:14, los podemos ver en un pasaje paralelo en la Biblia, donde vamos a ver esto, creo que de manera aún más clara, que está en Romanos 8. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, ¿en qué tiempo verbal está construida esta frase? Me ha librado. Esto es tiempo verbal pasado. No dice me librará. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esto es un hecho consumado. Esto es una buena nueva. Esto no es algo que Dios me promete a futuro a cambio de una contrapartida. Él me dice que me ha librado. Ahora, ¿cuál es esa ley del pecado de la que me está hablando en Romanos 8:2? Pues podemos volver una página atrás en el libro de Romanos e ir a Romanos 7 y ahí nos lo dice. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí en Romanos 7 se está describiendo la lucha que está teniendo alguien que quiere obedecer la ley de Dios, pero que es arrastrado hacia abajo por el pecado. Pero fijaros que lo que dice arriba en Romanos 8:2 es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Lo que sucede en Romanos 7:23, en Romanos 7, es que la experiencia de ese hombre es la experiencia de un hombre que está intentando seguir a Cristo, pero no se ha acercado convenientemente a él, no está siguiéndolo con unas adecuadas premisas, posiblemente no ha entendido, no ha oído bien, como antes veíamos, cuál es la promesa de Cristo. Fijaros que en Romanos 7:14 dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es un hombre que no conoce las buenas nuevas, está luchando por sus propias fuerzas y evidentemente el único resultado de luchar por sus propias fuerzas es la derrota.
De tal manera, hermanos, que aquí tenemos otro criterio para discriminar un hipotético, un posible falso evangelio. Quien diga que representa la lucha del cristiano genuino, del genuino convertido, está presentando, hermanos, un falso evangelio. Porque a esa lucha con derrota de Romanos 7, lo que dice Romanos 8.2 es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La experiencia genuina del cristiano, el convertido, es la experiencia de Romanos 8, donde vamos a seguir leyendo. Romanos 8.3 dice: porque lo que era imposible para la ley, fijaros, lo que era imposible para la ley, Dios tiene que intervenir porque la ley no nos puede salvar. La ley no nos puede salvar. Él tiene que intervenir. La ley me muestra el ideal. La ley me va a mostrar también mi pecado, pero la ley no me puede salvar. De tal manera que Dios interviene, ratificando eso que Dios había prometido a Abraham. Por cuanto era débil por la carne. Ahí lo veis, hermanos. ¿Cuál es el problema? La carne. La carne me arrastra hacia abajo. La carne me arrastra a la ley del pecado. Y por esa carne débil, Dios tiene que intervenir aquí en la tierra antes de la traslación, porque el asunto es la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Cristo en semejanza de carne de pecado venció al pecado. ¿Cómo? ¿Dónde? En la carne, en nuestras circunstancias. Y aquí viene ahora el versículo paralelo a Gálatas 3:14. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La experiencia es primero en Cristo, y cuando se cumple en Cristo está disponible para toda la humanidad, para quien quiera hacerse de ella por la fe. Y hermanos, como antes decía, hermanos, para que la experiencia de Cristo pueda ser válida para mí, Cristo tuvo que encarnarse en una carne como la mía, en una carne caída, en una carne pecaminosa. Hermanos, porque si no, sus circunstancias son distintas, su experiencia es otra, y indudablemente él tendría una ventaja que yo no tengo. Y esto, hermanos, es otro criterio para discriminar con un posible falso evangelio que se pueda presentar. Un evangelio donde se diga que Cristo tomó una naturaleza no caída, una naturaleza, por ejemplo, como la de Adán antes de caer, o una cosa intermedia entre esa y la caída. Hermanos, Dios se encarnó en carne de pecado. Yo sé que hay muchos que dicen que cuando aquí Romanos 8.3 dice en semejanza de carne de pecado, de esa semejanza hacen un sinónimo parecido, pero no carne de pecado. Dicen que es algo parecido, pero que no es carne de pecado. En otras palabras, quieren hacer de semejanza la palabra diferente. Pero hermanos, esa palabra semejanza en el original griego es homoioma. Y homoioma es una palabra griega que da origen, por ejemplo, a la palabra española homogéneo. ¿Cuándo dos cosas son homogéneas? Cuando están hechas de la misma sustancia, de la misma materia. En cualquier caso, hermanos, para evitar toda posible confusión, para solventar toda duda, fijaros lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Review Herald del 22 de agosto de 1907 dice: revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. Y ahora vamos a ver en qué consiste descender al nivel de los que deseaba salvar. En él no había engaño ni pecado, siempre fue puro e incontaminado. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto está traducido oficialmente en la Matutina desde el Corazón en su página 38. Tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Pero fijaros lo que dice más arriba. El Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. A eso se refiere tomar sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y hermanos, si Cristo hubiese tomado una naturaleza distinta de la nuestra, Él no habría descendido a nuestro nivel, habría descendido a un nivel más alto. Y si Él hubiese descendido a un nivel más alto que el nuestro, aunque fuese solo un poco, ¿qué es lo que nos quedaría a nosotros? Tendríamos que nosotros ascender hasta ese nivel al que Él habría descendido, con lo cual tendrían que intervenir nuestras obras. Hermanos, ese no es el Evangelio de la gracia.
ahí entrarían, aunque fuese en una mínima parte, nuestras obras. Y el Evangelio es de la gracia plenamente. El Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. Tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y quede bien claro, hermanos, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Simplemente sobre sí tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, este es un asunto tan importante que no quiero dejar de decir algo adicional sobre él, aunque creo que va a ser tratado en mayor profundidad en una charla que tendrá lugar dentro de unos pocos domingos. Hermanos, este es un asunto tan importante que el aserto contrario de que Jesucristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa es el aserto que ni más ni menos de Babilonia. Y esto nos lo dice la Biblia. Vamos a verlo en 1 de Juan 4:3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí nos dice que el anticristo afirma que Jesucristo no ha venido en carne. Ahora, si esto se refiere a que simplemente Cristo no tomó una carne como esta que recubre mis huesos y mis tendones, no tendría, hermanos, ninguna lógica, porque en las imágenes que se ven en las iglesias católicas vemos a Cristo como un ser con una perfecta forma humana. El anticristo, hermanos, Babilonia, afirma que Jesucristo se hizo carne. Por lo tanto, aquí quiere decir algo más. Quiere decir que Jesucristo no ha venido en carne caída. ¿Cómo niega esto Babilonia? Lo niega con el dogma de la Inmaculada Concepción, hermanos. El dogma de la Inmaculada Concepción sostiene que María, por una intervención divina, fue concebida en una carne inmaculada, no pecaminosa. Y la consecuencia es que, por lo tanto, Cristo, por las leyes de la herencia genética, heredó esa carne inmaculada. Ahí es donde tenéis el aserto de Babilonia de que dice que Jesucristo no tomó una carne caída. Y vemos, hermanos, que esto atenta frontalmente, hermanos, contra el Evangelio. Este, hermanos, no es un asunto colateral, este es un asunto central. El pacto se ratifica en Cristo y en Cristo en carne caída. Y porque se ratifica en Cristo en carne caída, su experiencia es válida para nosotros. Su experiencia puede verdaderamente salvarnos del pecado. Este asunto, hermanos, es tan importante que Juan lo vuelve a citar en su segunda epístola. Ahí tenéis 2 Juan 7, pero fijaros que dice algo adicional. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, esto es un aserto del anticristo, pero lo es de alguien más, es del engañador. Este es un aserto que procede de la misma mente del diablo, intentando, hermanos, pervertir, tergiversar el Evangelio. Bueno, hasta aquí, hermanos, la ratificación del Evangelio. Yo lo que quiero mostraros en el tiempo que nos resta es una serie de versículos de la Biblia donde de manera concisa, de manera condensada, en un solo versículo, se nos muestran todas estas buenas nuevas del Evangelio. Fijaros, unos cuantos. Juan 1,14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fijaros, esa palabra habitó es la palabra griega eskenosen. Y eskenosen tiene la misma raíz que la palabra eskenon, que es tabernáculo. Podríamos traducirlo hipotéticamente, porque no es una palabra española, tabernáculo entre nosotros. Es decir, tomó un templo, un tabernáculo, pero sabemos que 1 Corintios 6 nos afirma que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahí precisamente está haciendo hincapié en que Él tomó un templo como el nuestro, habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, tomó un templo como el nuestro. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en esa carne que Él tomó, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y la gloria es el carácter de Dios, en carne caída. Eso es lo que vimos en Cristo, lleno de gracia y de verdad. Fijaros este otro, Salmos 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo. Redención, hermanos, tiene una palabra sinónima que es liberación. ¿De qué liberación está hablando, hermanos? De la liberación del pecado, no de las consecuencias del pecado. Liberación del pecado. Jesucristo se llamó Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, no de la consecuencia de sus pecados, que también, pero primeramente lo libraría
de sus pecados, según nos dice Mateo 1:21. Redención, liberación, ha enviado a su pueblo. Ahora de nuevo os formulo la pregunta, ¿en qué tiempo verbal está construida esta frase? Ha enviado, en tiempo pasado. Hermanos, esto es un hecho consumado, es una buena nueva. Nos resta a nosotros, por la fe, tomarla para nosotros. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y lo veis que lo vincula al pacto, al que antes hemos visto, al pacto que Dios le hace a Abraham, donde le está anunciando de antemano el Evangelio. Éxodo 22, lo hemos visto ya antes, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud, simbolizando esa esclavitud que tuvieron en Egipto, la esclavitud del pecado. Y de nuevo, ¿en qué tiempo lo formula? En tiempo pasado. Te saqué, no dice te sacaré, dice te saqué. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Efesios 1:7. En quien tenemos, se está refiriendo a Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fijaros, esta está construido en tiempo presente, en quien tenemos redención por su sangre, pero la sangre está en el pasado. Tenemos en él redención ahora por su sangre, que se derramó ya, pasado. Es un hecho consumado, el perdón de pecados. Y yo sé que alguien interpreta, muchos interpretan este versículo como el perdón de los pecados, el perdón legal, en el que cree únicamente como perdón legal la mayoría del cristianismo, pero el perdón del que habla la Biblia, hermanos, no es ese perdón únicamente legal. Eso, hermanos, es otra derivación de una falsa interpretación de las Escrituras. Es una derivación, hermanos, de una concepción católica, del ego te absolvo que dice el sacerdote en el confesionario. Fijaros lo que nos dice la hermana White de en qué consiste exactamente el perdón de los pecados. Discurso de Maestro de Jesucristo, página 97, dice: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No dice que no sea un acto judicial, dice que no es solamente eso. ¿Qué más es? No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Y ya vimos antes que la palabra redención tiene como sinónimo la palabra liberación. Es también una liberación del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El perdón de los pecados es la transformación del corazón. Y también tiene otro sinónimo, otra expresión en la Biblia, que es la justificación por la fe. Cuando nosotros por la fe nos asimos de esa justicia de Cristo que nos ha sido dada en el Evangelio. Veamos otro versículo y este me gusta mucho. Lucas 2:14 es cuando los ángeles anuncian a los pastores las buenas nuevas de que su Salvador ha nacido en el pesebre. Fijaros lo que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fijaros, es una manera bellísima y bien condensada, bien concisa de expresar la buena nueva del Evangelio. ¿Qué le está diciendo los ángeles a los pastores? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿A qué paz se está refiriendo? A la paz con Dios, como la de Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenéis paz para con Dios, hermanos. Esa paz es para con Dios. Donde había enemistad con Dios, Él pone paz. Él pone armonía de nuevo con la voluntad divina. ¿Y dónde hace esta promesa? Dice, en la tierra, hermanos. En la tierra, paz. Es decir, hermanos, la paz, la promesa se cumple aquí en la tierra. En otras palabras, en carne caída. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No dice con los creyentes, con los cristianos, es con los hombres. Esta buena nueva es para toda la humanidad. Eso era lo que les estaban los ángeles prometiendo a los pastores. Y fijaros que esa buena voluntad es la acción de Dios. Y esto lo vemos en Filipenses 2:13. Fijaros, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad es la acción de Dios, es el atributo divino que pone en nosotros el querer como el hacer, que pone en nosotros que tenemos una naturaleza caída, algo que nos arrastra hacia abajo, pone en nosotros paz para con Dios, armonía de nuevo con la voluntad divina. Este versículo, Lucas 2:14, lo encontramos muchas veces en las Biblias escritas en español, traducido de otra manera, que voy a mostrar aquí.
Y la manera es la siguiente. Lucas 2,14 dice esta otra traducción. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Ahora, hermanos, ¿pensáis que esta traducción puede ser correcta? No voy a entrar aquí ahora en todos los detalles del griego, pero fijaros, esto no dice lo mismo. Aquí lo que dice es que esa paz prometida, esa paz que se anuncia, no es a todos los hombres, es a los hombres de buena voluntad. Es decir, es a unos hombres que han practicado la justificación por las obras. Ellos han hecho algo y como han hecho algo, reciben la paz anunciada. Pero esto no es lo mismo que dice toda la Biblia y que dice el versículo correctamente traducido. Y fijaros, hermanos, esta traducción atribuye esa buena voluntad que hemos visto en Filipenses 2:13, que es un atributo divino, se la atribuye al hombre, hermanos. Esta traducción, muy posiblemente, no sé quién lo hizo, pero con seguridad, muy posiblemente lo hizo alguien que tenía una mentalidad de justificación por las obras y quiso ver en el griego lo que el griego no dice. De tal manera que tal traducción la podemos con seguridad descartar por herética. Vamos a ver algún versículo más. Efesios 2, del 8 al 9. Otro texto muy importante para entender el Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fijaros que no dice por la fe sois salvos, dice por gracia sois salvos y por medio de la fe. La fe es el medio, es el instrumento que Dios me da para yo poder tomar para mí la salvación que me ha sido dada por gracia, gratuitamente. La fe, hermanos, no es una contrapartida. Quiero insistir en esto una y otra vez, porque si no vamos a concebir, vamos a idear un evangelio que no es el evangelio de las Escrituras. La fe, hermanos, no es nuestra, es la fe de Cristo. La fe me la da Él. Dios reparte a cada uno su porción de la fe. Y con esa fe, que es la fe de Cristo, es la fe con la que Cristo actúa aquí en la tierra, yo la utilizo como instrumento para hacerme para mí, tomar para mí esa salvación que Dios me da por gracia. La originación no está en mi fe, está en la gracia de Dios. Y aquí lo reafirma diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, ante esta reafirmación de buenas nuevas, de lo que Dios nos ha dado por medio del Evangelio, ¿qué, hermanos, es lo que podemos hacer? Antes veíamos que cuando Dios da el Evangelio dice que le oigan. Ahora que nos ha sido ratificado, ¿qué es lo que nos puede decir Dios? Pues fijaros, cuando Jesucristo inicia su ministerio aquí en la tierra, después de su bautismo, fijaros, y anuncia por primera vez el Evangelio, fijaros lo que dice. Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Creed todo esto que estamos viendo. Y hermanos, el primer pecado del que nos tenemos que arrepentir es de no haber creído el Evangelio, de haber desconfiado de Dios, de haber creído que esto es demasiado bueno para ser real. De tal manera que nosotros tenemos que idear un evangelio alternativo donde nosotros imaginamos que tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios. Hermanos, esto no es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen, por gracia sois salvos. Hecho consumado, tómalo por medio de la fe. Fijaros, en otro sitio de los evangelios, fijaros lo que le preguntan a Jesús. Una pregunta muy interesante, una pregunta muy acertada. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que todos los que de alguna u otra manera nos hemos acercado a Dios nos hemos formulado alguna vez. Pero si la pregunta, hermanos, es buena, es aún mucho mejor la respuesta, porque la respuesta es divina. Les respondió Jesús en Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que nos pide Dios que hagamos? Que le creamos, hermanos, que creamos el Evangelio. Vamos a incidir un poco más en todo esto. Hemos visto en Marcos 1 lo que dice Dios cuando predica el Evangelio por primera vez en su ministerio, después de su bautismo.
¿Qué es lo que dice al final? Cuando ya ha resucitado y les está dando la gran comisión a los discípulos. Fijaros, Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Aquí podríais decir, bueno, aquí ya se pide algo más que creer, que es ser bautizado. Bueno, hermanos, vamos a comentar esto un poco. La Biblia habla de dos bautismos, habla el de agua y el del Espíritu. El de agua es el ritual, que tiene mucha importancia, hermanos, para nuestra pedagogía, para nuestro aprendizaje, pero simboliza el bautismo del Espíritu, que es el genuino. Y el bautismo del Espíritu es ese bautismo en el que yo soy crucificado con Cristo. Mi yo muere. ¿Pero por qué muere, hermanos? ¿Por qué he creído, hermanos? Porque cuando yo creo las buenas nuevas del Evangelio, yo creo que Cristo fue crucificado en el madero, fue hecho maldición para que yo no recibiese la maldición que yo realmente merecía por mis pecados. Cuando yo entiendo todo eso genuinamente, cuando yo entiendo la profundidad de mi problema y de todo lo que me libra el Señor, yo no tengo alternativa sino caer rendido a los pies de Cristo y morir con Él, por haber creído. Fijaros lo que dice a continuación, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que me puede condenar? El no creer el Evangelio, hermanos. Hermanos, ningún otro pecado os va a condenar. No porque no tengan importancia los pecados, sino porque por ellos murió Cristo en la cruz del Calvario. Y Él murió para que entendamos eso, para que le creamos, porque Él tiene la solución para nuestros problemas de pecado, aquí y para la eternidad. El pecado que nos puede llevar a la condenación eterna es el no creer las buenas nuevas del Evangelio. Y hermanos, esto es algo tan importante que nos lo dice de nuevo la Biblia en el libro de Hebreos. Y esto, hermanos, son dos versículos muy importantes. Os pido, por favor, que los leáis. Yo los voy a leer, escuchadlos, leedlos vosotros también, leedlos en vuestras Biblias con suma atención. Hebreos 10 del 28 al 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Ahí está hablando del antiguo pacto. En el antiguo pacto, el que violaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Ahora, en comparación al antiguo pacto, fijaros lo que dice a continuación. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y ahí pone una coma. Es decir, a continuación explica a lo que se está refiriendo con pisotear al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, la sangre de ese pacto que Dios hizo con Abraham y que se ratifica en el Evangelio, por la cual yo fui santificado. Ese pacto es el que me santificó, la ratificación de ese pacto. En otras palabras, ese pisotear al Hijo de Dios es no creer el Evangelio, tener por inmunda la sangre del pacto que anunciaba el Evangelio. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Pero hay una coma adicional, porque da una explicación adicional de qué es este pisotear al Hijo de Dios. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, ese es el pecado imperdonable. De manera persistente, de manera contumaz, rechazar las buenas nuevas del Evangelio, no creerlas, no tomarlas. Eso es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto que anunciaba el Evangelio. Ese es el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, porque si recordáis, en Gálatas 3:14 decía, para que seáis justificados por la fe, por la promesa del Espíritu. La promesa no consistía en el Espíritu, sino que era el Espíritu el que hacía la promesa. Cuando yo estoy rechazando la buena nueva del Evangelio, estoy rechazando al Espíritu Santo, que fue el que le dio la promesa a Abraham. Así de grave, así de serio es el asunto de creer o no creer el verdadero evangelio. Tomar un evangelio cierto, el evangelio de las Escrituras, o uno falso. Hermanos, prácticamente concluido. Quiero cerrar con una cita del Espíritu de Profecía que creo que engloba en gran manera
todas las cosas que hemos estado viendo, todas estas buenas nuevas y cómo Dios hizo un plan para rescatar al hombre del cenagoso pozo en el que cayó por el pecado. Fijaros lo que dice el Camino a Cristo en la página 27. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo. Ahí tenemos la única razón que nos puede llevar a la condenación eterna. Resistir al amor de Dios, rehusar ser atraído a Cristo. Hermanos, el amor de Dios hace que todo ser humano que ha venido a este mundo reciba en algún momento, de una u otra manera, las buenas nuevas del Evangelio. Y no solo las va a recibir, sino que Dios le va a traer, le va a arrastrar. Dios le va a hacer muy complicado el camino hacia la perdición, pero Dios va a respetar siempre nuestro libre albedrío. Fijaros lo que dice a continuación. Pero si no resiste, será atraído a Jesús. Si no resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados. ¿Quién es el que nos da el arrepentimiento? Dios, hermanos, Dios es el que nos da el arrepentimiento. Está en nuestra mano tomarlo, aceptarlo o rechazarlo. Dios es el que nos va, por medio del Espíritu Santo, a convencer de pecado. Pero fijaros, no solo nos guiará al pie de la cruz arrepentidos de nuestros pecados, dice a continuación, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Dios dice que Él nos va a llevar al convencimiento de que nuestros pecados son los que han crucificado al Hijo de Dios. Dios nos va a mostrar claramente por el Espíritu Santo que somos partícipes de la crucifixión de Cristo. Dios nos va a convencer de que nos tenemos que asir a Él y hacer su gracia, de que realmente no hay nada en nosotros que merezca la pena retener y de que podemos morir con Cristo en la cruz del Calvario para aceptar su gracia. Hermanos, yo he concluido. Os deseo la bendición del Señor, que estas buenas nuevas puedan ser el regocijo de todos nosotros y creo que ahora hay una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Quedo a vuestra disposición.